Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando en un vivo por demás especial con dos grandes profesores que hoy nos acompañan. Gamaliel Botelo, que es pastor evangélico, y Michele Marincolo, que es un comunicador cristiano. Y van a estar dialogando, no quiero decir debate, pero van a estar dialogando respecto a un tema que nos parece interesante para empezar una serie de diálogos, porque luego vendrán otras exposiciones más adelante, veremos distintos aspectos del dogma, distintos aspectos de las escrituras, para simplemente aprender. Venimos aquí a aprender. Yo hoy no voy a opinar, voy a estar mediando un diálogo. Nos pareció que entre tantos temas que podemos ir tocando y que yo los invito a que podamos seguir expandiendo más adelante, empezar por una cuestión que nos parece llamativa, la intercesión de los santos, donde aquí claramente que en principio el evangélico y el católico pareciera que van a tomar algunas interpretaciones distintas o algunos lineamientos distintos. Bueno, veremos. Así que, ya sin más dilaciones, gracias a todos. Lo voy a decir ahora, antes que me saque de quicio. No quiero ver una sola falta de respeto ni en el chat ni en los comentarios. Aquí, antes que dos alumnos, hay dos amigos y también dos profesores, porque cada uno de ellos puede enseñar en su área. El respeto. Lo digo ahora y no lo repito más. Al primero que se desubique en un comentario, bloqueado del canal para siempre. Así de simple. Sin más dilaciones, ¿cómo están ustedes, Gamaliel, Miquel? ¿Cómo se encuentran? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor, por permitirme el honor de poder estar aquí, compartir esta plataforma, este apoyo contigo, que eres mi profesor y además mi maestro, también con mi hermano y compañero Gamaliel. Y buenas noches a todos los que también nos están viendo. Bien, buenas tardes a todos los que están por ahí conectándose y siguiendo esta transmisión. Agradezco infinitamente al profesor Horacio por este espacio y agradecer el permitirme participar de su grupo de filosofía, que he aprendido muchísimo y, como él siempre dice, la filosofía debe acercarnos a Dios, y en mi caso me ha ayudado increíblemente, y pues espero que esta charla sea de que les sirva a todos para aprender. Estamos aquí todos para eso, para aprender, y quisiera hacer un llamado a todos los que, si hay algún evangélico que esté por ahí siguiendo la transmisión, lo que dice el profesor, por favor, si van a comentar, usar el chat para algo, por favor, con todo el respeto y en el amor, sobre todo, ¿no? que nos debe de caracterizar. Me encanta. Y vamos a entrar ya mismo al tema. Aclaro desde ya. Es entendible que hay distintas expresiones en la fe. No estoy con esto queriendo llamar ni al relativismo ni a licuar la propia fe. Uno tiene que ser firme en la defensa de la fe, pero en la firmeza de la fe, la caridad. Entonces, uno no está pidiendo aquí que vaya a tergiversar la propia fe con tal de agradar al hermano, sino que uno defiende lo que cree y dice, bueno, para nosotros el magisterio, la Biblia sostiene esto a la luz de los hechos, listo. Pero eso es respeto y caridad. No la agresión personal, no entrar con insultos, no entrar con adjetivos peyorativos que nada construyen. Bueno, como sabemos que en esta la mayoría que nos siguen son católicos, nos ha parecido prudente junto a Michele que empiece él presentando su tesis como católico, como una cortesía para que luego pueda exponer Gamaliel. Así que, Michele, queremos escuchar su postura como comunicador cristiano y católico que es. Muy bien. Bueno, pues podemos empezar estableciendo algunos términos, porque creo que siempre es provechoso y es bueno poder partir desde este punto. Pues cuando el católico habla de una intercesión de los santos, para empezar, lo que no está haciendo es comunicarse con muertos como tal, en virtud de que esto precisamente iría, digamos, en contra de diferentes mandatos que nosotros encontramos en la Biblia, que también encontramos en la tradición.
De modo que cuando uno intercede, o sea, pide la intercesión de los santos, lo que está haciendo precisamente es esto, pedir un tipo de intercesión de modo análogo a cómo, por ejemplo, yo podría pedirle a mi hermano Horacio o mi hermano Gamaliel ahora mismo que intercedan, por ejemplo, por mí, por una determinada cuestión, ¿no? Por un problema o lo que sea en particular, ante Dios. ¿Qué es la intercesión? La intercesión no es otra cosa que un modo de poder, digamos, mediar por parte de un tercero entre la persona necesitada, o sea, que necesita de la intercesión, y el mismo Dios. De modo que cuando nosotros pedimos la intercesión, ya sea a un hermano en la fe que esté biológicamente hablando vivo, o sea, aquí en nuestro planeta, que todavía se encuentre en su materia, en su cuerpo, no estamos equiparándole en absoluto al Creador. Reconocemos siempre la distancia, enorme distancia que hay entre el Creador y la criatura. De modo análogo, tampoco cuando nosotros solicitamos la intercesión de santos que se encuentran ya en el cielo, que no es, digamos, otra persona que un cristiano, precisamente, que simplemente es parte de la iglesia triunfante, por lo tanto se encuentra en la gloria de Dios, porque ya está disfrutando de la visión beatífica. Y tampoco a él, como decía, de modo análogo, le estamos pidiendo algo pensando que se trata de Dios o pensando que pueda, digamos, conceder algún tipo de favor o que pueda, digamos, conceder algún tipo de milagro o lo que fuera que le estemos pidiendo por virtud de su propio, en virtud de su propio poder, sino que siempre es un tipo de intercesión, es alguien que estaría mediando ante Dios en favor de la persona que se encuentra, del cristiano que se encuentra todavía aquí en la tierra. Esto es algo que nosotros encontramos, como lo iremos viendo también a lo largo del diálogo, lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo encontramos también en la Sagrada Tradición, si bien es cierto que en los primeros siglos no tenemos testimonios muy, digamos, muy numerosos, por decirlo de algún modo, pero sí es cierto que con el pasar del tiempo encontramos siempre más testimonios con respecto a esto. La intercesión de los santos es un dogma de fe en el catolicismo, quiere decir que para que alguien sea católico está vinculado a creer en virtud de este dogma, precisamente que hay santos en el cielo que interceden, pero no es una práctica obligatoria, no es necesario que uno tenga que hacerlo. Por lo tanto, si alguien no quiere hacerlo, no está en absoluto obligado a hacerlo. Entonces creo que esto podría decir para empezar. Le agradezco, Miquel, su intervención. Pastor Gamaliel, no sé si desea que pase su presentación ahora Sí, en los profesor. 3-4 minutos. Sí, por favor, profesor. Bien, gracias, Miquel. Cuando voy cambiando, por favor. Sí, sí, claro. Gracias, Miquel, por tu presentación. Veo muy pocas cosas en realidad que difiero con su primera exposición. Me gustaría primero empezar haciendo una base sobre lo cual la Iglesia Evangélica funda todo o basa más bien todo lo que creemos. Y puse aquí 4 fundamentos bien importantes. El primero es que la Biblia es el fundamento de toda doctrina, todo lo que debemos de creer debe de tener su base doctrinal en la Biblia. Como tengo varias citas que puse aquí, todas son de la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Por cuestiones de tiempo, tenía aquí todas preparadas, pero por cuestiones de tiempo creo que todos pueden contar con un lápiz y una pluma en su casa y pueden corroborarlo. No lo voy a leer todos los versículos por cuestiones de tiempo, pero en 2 de Pedro 1:19 dice claramente que la Biblia es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, todo lo que creemos debe estar basado en la Biblia. Muy, muy importante para nosotros. Número 2, ningún pasaje de la Biblia es de interpretación privada. Eso es también bien importante para nosotros. Número 3, ninguna doctrina debe cambiar, contradecir las Escrituras, Gálatas 1:8, y tampoco podemos ni restar nada tampoco a las Escrituras. En este caso hay 2 versículos, que es Apocalipsis 22:19 y Deuteronomio 4:2. Vamos a la que sigue, profesor. Eso viene siendo como el fundamento sobre el cual nosotros creemos, ¿no? Ahora, número 1, la Iglesia Evangélica no solo creemos en la intercesión. Aquí yo concuerdo, tengo que concordar con gran parte de lo que expuso Miquel en su primera intervención.
no solamente creemos en la intercesión, sino que la practicamos constantemente. Voy a hacer esto, ya es básicamente Miquel explicó, así que voy a ir rápido con esto. Si quiere pasar la siguiente diapositiva, profesor. 1 Timoteo 2:1, igual de la Biblia de Jerusalén. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. No tenemos ningún conflicto con eso. La siguiente diapositiva, profesor, si me hace favor. Bien, tenemos que definir qué entendemos nosotros como intercesión o interceder. Y la primera definición que encontramos es hablar en favor de alguien para conseguir el bien o librar de un mal a otro. Creo que es lo que dijo Michele en su intervención. Número 2, acción de intervenir o mediar entre dos partes. Acto de orar o de invocar a Dios en favor de otras personas. Y número 3, rogar por alguien y hacer peticiones. Creo que estamos de acuerdo en esto. La siguiente diapositiva, profesor, si me hace favor. En Jesús encontramos el intercesor por excelencia, ¿no? La Biblia nos dice claramente que Jesús es el que intercede por nosotros. Aquí sí me gustaría leer algunos versículos. Juan 17:20 de la Biblia de Jerusalén dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos por medio de que su palabra crean en mí. Romanos 8:34 dice: ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Pero este posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. Y finalmente, Hebreos 7:24-25 dice: de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así que el sumo sacerdote que nos convenía es santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores. Hebreos 7, 24, 25. Entonces creo que veo muy pocas diferencias en cuanto a lo que expuso Michele. Entonces, si me pasa la siguiente, profesor, la siguiente diapositiva. Una vez más, en el Antiguo Testamento, Moisés tenemos que intercedía por el pueblo. Abraham no solamente intervenía por su gente, sino que aún por los mismos enemigos. Cuando él intercede por Sodoma y Gomorra, tenemos un claro ejemplo ahí. Efesios 6:18. Bueno, versículos que confirman que nosotros como evangélicos creemos en la intervención. La siguiente diapositiva, profesor. Creo que aquí es donde creo que empezamos a no sé si decir tomar distancia o tener algunas diferencias, porque nosotros entendemos la palabra santos. Si le pasa la siguiente diapositiva, profesor. De la palabra kadosh, que significa consagrado, dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Y número 2, agios, que significa separado del uso profano para servir a Dios. De este punto, partiendo desde este punto, podemos decir que todas, la siguiente diapositiva, profesor. Yo sé que voy bien rápido porque el tiempo nos apremia. Desde esta perspectiva, todos los creyentes, todos los que son hijos de Dios son llamados santos. Efesios 1, verso 4 dice: uno se escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Levítico 20:26 dice que debemos de ser santos para el Señor. Colosenses 3:12 y Efesios 2:19-20. No sé cómo voy de tiempo, profesor. Yo tratando de ser lo más equitativo, no sé si Miquel nos quería hacer alguna apreciación respecto al término santos, o quieres ir dialogando mutuamente. Hacemos intervenciones no tan extensas, pero vamos bien hasta ahora. Ok, sí, claro, si empezamos, digamos, a dialogar, creo que eso que sería bueno, ¿no? O sea, incluso si me llegas a interrumpir alguna vez, Gamaliel, no me importa en absoluto, ¿eh? Pues, cuando hablas de santo, y termina por favor si quieres de especificar a qué te refieres exactamente, para luego a lo mejor, digamos, empezar desde ahí.
No sé, profesor, aquí me está llegando el sonido bien distorsionado, no sé si sea yo o sea Yo por ahora pude escuchar bien lo que le planteaba Michele, quizá está un poquito saturado Michele el volumen, pero lo que le planteaba Michele es, bueno, empezar ahora el diálogo, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo entiende cada uno lo que es santo? Y bueno, esperaba Michele que usted termine de cerrar la idea de cómo entiende usted como pastor qué es la palabra santo, para a partir de allí empezar lo que sería la contrarrefutación de Michele. No sé si me escuchó Gamaliel, si puede Sí, cerrar sí usted. escucho nada más que me está metiendo escucho un eco, no sé si soy yo, escucho un eco y me está llegando muy distorsionado el audio de ustedes. Yo me oigo bien, pero cuando hablan ustedes me cuesta mucho trabajo entender lo que están diciendo. Justo ahora estaba oyendo bien. Bueno, si nos logra entender, es que pueda cerrar la idea de Santos para que allí pueda continuar Michele respecto a cómo se entiende la santidad para el católico. O no sé si quiere aprovechar, Michele, a exponer vos mientras el profe Gamaliel problema el audio. Ok, sí, por mí no hay ningún problema. Pues a mí se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, Perfecto, buenísimo. profe, voy a salir del estudio y ahorita vuelvo a entrar. Me parece que voy a tener que tratar Perfecto. eso porque no entiendo nada de lo que están diciendo. Voy a salir. Michele, si nos Bueno, querés ir dando tu ¿sí? posición. ¿Sigo? Ok, buenísimo. Perfecto. Muy bien. Sí, pues entonces lo que, digamos, me gustaría especificar es que en la Biblia, como además también así suele pasar también en la vida en general, en la vida cotidiana, en las palabras suelen tener diferentes tipos de acepciones. Entonces, digamos que tenemos la palabra santo, si queremos referirnos a ella, que en la Biblia, pues según el contexto, puede referirse a una cosa o puede referirse a otra. Por poner un ejemplo, vemos que se dice la palabra santo por analogía cuando se refiere a Dios y cuando también se refiere a las personas. No es en el mismo sentido, hablamos siempre en un sentido análogo. Cuando también se habla de las personas, no es lo mismo, por ejemplo, la santidad que a lo mejor se demandaba en el Antiguo Testamento, bajo la Antigua Alianza, que la santidad que en cambio demanda Dios bajo la Nueva Alianza. De hecho, pues la santificación que nosotros recibimos en virtud del Espíritu Santo en cuanto cristianos, no es un tipo de santificación que tenían, de la que podían disfrutar, digamos, todos los judíos y todos los que eran siervos de Dios bajo la Antigua Alianza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre es bueno poder especificar según el contexto qué se quiere decir, por ejemplo, con la palabra santo, porque puede precisamente querer a lo mejor decir en un contexto una cosa, en otro contexto otra cosa, y no hacer estas distinciones pues puede llevar a lo mejor a diferentes, digamos, a diferentes problemas, ¿no? Como siempre usted, profesor, no recuerda, como decía Aristóteles, ¿no? Un pequeño problema al inicio puede ser un error fatal al final de un razonamiento. También se usa la palabra santo, por ejemplo, para referirse a los ángeles, a aquellos que precisamente se quedaron del lado de Dios. Y encontramos entonces en la Biblia, como decía, desde el Antiguo Testamento podríamos, sin necesidad de acudir necesariamente a aquellos libros que no se encuentran, que no forman parte del canon de, digamos, de los protestantes, que son aquellos que ellos suelen llamar como deuterocanónicos, sin apelar a estos libros, podemos encontrar precisamente gente que estando en el cielo intercede por nosotros. Bueno, digo gente, mejor persona, mejor hablar de personas que estando en el cielo interceden por nosotros. También encontramos ángeles que interceden por nosotros. Yo tengo algunos versículos que si quieren podemos ver, pero bueno, tampoco quiero monopolizar la palabra, así que si está bien ahora el audio para Gamaliel, pues me gustaría también escucharle a él.
Sí. Escuchamos, Gamaliel. Escucho muy... En verdad no me costó mucho trabajo escuchar la intervención de Miquel. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí. Yo sí, también. Ok. Sí, soy yo, entonces debo tener aquí algún problema. No sé si a lo mejor tienes unos auriculares que tal vez podrías usar. Sí, no, igual me puse los auriculares y igual me... Pues no Sí, sabría. no sé, bueno. Lo que puedo hacer es tratar de... voy a tratar de usar de hacerlo desde mi teléfono y espero Sí. que voy a volver a entrar ahora desde mi teléfono, espero que me lo permita. Denme, y una disculpa por estas fallas. Permítanme No un hay segundo. ningún problema, tenemos tiempo. Mientras tanto, la gente que la están viendo ahora en vivo, si quieren aprovechar a dejar alguna pregunta, creo que va a ser interesante también porque nos puede servir para tocar algunos puntos en el debate. Hasta ahora yo estoy como mediador, no estoy tomando posición, simplemente sostengo que cada uno ha planteado su tesis, en principio hay concordancia, el punto de disputa es, bueno, ¿qué se entiende por santos? Digamos, es aquí donde el profesor Gamaliel hace su introducción y donde Michele hace una salvedad, digamos. Creo que es importante el término, cómo se definen los términos, pero insisto, no puedo tomar postura porque estoy como mediador. ¿Vamos bien? Michele, ¿vamos bien? Sí, Perfecto. Vamos ahora yo perfecto. Ajá. ahora está entrando Gamaliel. Gracias a la gente que está conectada, le pedimos un poquitito de paciencia, a veces cuestiones técnicas que nos superan a todos, es normal y común. Y en un vivo sobre todo. En vivo pueden pasar, si te contas las historias que tengo que me han pasado en vivo, hasta fenómenos paranormales con alguien me abrió una puerta estando completamente solo en casa. Eso sí que fue extraño. Bueno, no, es que se lo escucha bien. Yo creo que es una cuestión del retorno que él tiene. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Claro, ¿Lo puede ser. escuchamos? ¿Usted no escucha bien? Yo escucho bien ahora, sí. ¿Listo? Ok, ¿Así como estamos? yo también. Bien. Ok. Solo que no me está permitiendo usar la cámara, pero bueno, creo que es irrelevante. No hay ningún inconveniente. Uy, volvió a salir. Si no escucha Gamaliel, puede volver a ingresar, porque creo que se salió usted. Y no, dice dispositivo no conectado. Ahora sí. Ok, bien. Estamos en el tema de cómo se define la palabra santos. Michele ya dio su exposición como católico. Es cómo entiende usted, pastor, la palabra santo. Bueno, la palabra, como expliqué hace un ratito, nosotros entendemos que un santo, de acuerdo a la definición y de acuerdo a las escrituras bíblicas, aquí tengo algunas, di la primera, Efesios 1:4, Levítico 20:26 dice, sed pues santos para mí, porque yo Jehová soy santo, y os he separado de entre los pueblos. ¿Me están escuchando, profesor? Sí, 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 se sí. escucha bien. No queremos Ok, interrumpir, no. ok, perfecto. Sed pues santos, porque yo soy santo. Luego, Colosenses 3:12, revestidos pues como elegidos de Dios. Básicamente nosotros creemos que santo es simplemente que Dios nos ha escogido y Dios nos ha separado, apartado del mal. Y un santo para nosotros es todo aquel, porque la Biblia así lo dice en Efesios 1:4, todo aquel que es creyente, todo aquel que ha recibido al Señor, según Juan 1:11 y 12 dice que a todos los que le reciben y los que creen en su nombre, y les da derecho de ser hijos de Dios, y por lo tanto, como Dios es santo, santos también en él. Entonces, la verdad que no pude escuchar muy bien por todo el conflicto que tuve ahorita con el equipo, la intervención de Michele. Me gustaría volverlo a escuchar si es que fuera posible. Claro, sí, sí, sin problema. Pues lo que decía es que las palabras normalmente, comúnmente,
tienen diferentes tipos de acepciones y que según el contexto, pues habrá que aplicar una acepción u otra, que además esta también es una, digamos, norma muy básica, fundamental de la hermenéutica. Por lo tanto, vemos que en la Biblia se usa la palabra santo referida a diferentes personas, a diferentes entes, y que según el contexto puede tener un significado u otro significado. Entonces yo ponía el ejemplo de aquellos que fueron santos bajo la antigua alianza, que no fueron santos en el mismo sentido en el que lo somos nosotros bajo la nueva alianza, en virtud de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y por lo tanto disfrutamos de un tipo de santidad diferente. También es diferente la santidad que nosotros tenemos como cristianos y como personas a la santidad que tienen los ángeles, porque también la Biblia se refiere a los ángeles, aquellos que se quedaron de la parte de Dios como santos, como ángeles santos. También podemos marcar una diferencia entre todos estos diferentes tipos de santidades cuando hablamos de Dios como santo. Siempre es un santo, se usa esta palabra, pero se usa en diferentes sentidos. También se puede, por ejemplo, ahora que lo pienso, esto no lo había dicho antes, lo añado ahora, también santo puede ser un objeto, por ejemplo, consagrado a Dios o apartado para Dios o para un servicio sagrado, también puede ser un objeto santo. Entonces, lo que decía esto simplemente, bueno, para marcar también esta pequeña distinción para a lo mejor no cometer posibles errores. Y por eso de ahí luego que decía, o sea, que estamos esperando tu definición de santidad o qué era lo que querías decir. Porque, bueno, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Para también empezar a interactuar un poco. ¿Cuál sería, por ejemplo, para ti, como cristiano evangélico, cuál sería para ti el problema de la intercesión de los santos? Por ejemplo, cuando nosotros, los católicos, a lo mejor le pedimos a un santo en el cielo que interceda por nosotros, ¿esto lo verías bien? ¿Lo verías mal? Si lo verías mal, ¿cuál sería el problema? ¿En virtud de qué sería un error? Bien, el nombre de la presentación es precisamente Los Santos Interceden. Mi respuesta es sí, los santos sí interceden de acuerdo al concepto que acabo de... Y concuerdo, en realidad, Michele, no encuentro ningún error en cuanto a tu definición de santidad, porque concuerdo 100% contigo con tu definición de santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aún refiriéndose a los objetos, porque recordemos que el tabernáculo de Moisés estaba lleno de objetos que fueron santos, que fueron consagrados, incluso la especie aromática que se utilizaba para ofrecer el incienso en el lugar santísimo era una mezcla santa que no se podía replicar. Incluso había severas sanciones para quien tratara de replicar esa mezcla de especies aromáticas. Entonces, en cuanto a eso, no veo ningún conflicto, Michele, donde creo que empezamos a ver algunas diferencias. Y aquí sí, profesor, me gustaría continuar con la presentación, si me hace el favor. Creo que la pregunta clave aquí es esta, y creo que es aquí donde podemos empezar a tener ciertas diferencias. Es lo siguiente: si los santos que han muerto en Cristo pueden interceder por los santos que están en vida. Creo que ese es el tema para no discutir, sino compartir. Entonces, profesor, si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Todos los ejemplos de intercesión que encontramos en la Biblia, aquí puse algunas citas, y aquí sí me gustaría leerlas, aquí las tengo listas. Repito, son de la versión católica, la versión Jerusalén. Y dice: la Biblia evangélica enseña que la intercesión debe ser dirigida primeramente a Dios. Mateo 6:9 dice lo siguiente: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un pasaje bastante conocido. Juan 14, 3 al 14 dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. También Juan 16:23 dice: aquel día no me preguntaréis nada, en verdad.
En verdad os digo, en lo que pidas al Padre, lo será dado en mi nombre. Juan 15:16 dice también, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y dais fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Entonces, aquí vemos un modelo de intercesión, donde yo encuentro algo que caracteriza todos estos versículos, es que todas las intercesiones van dirigidas a Dios, aunque por supuesto nosotros entendemos que uno puede interceder por otro santo. O sea, la Biblia está llena de ejemplos de un santo intercediendo por otro santo, siempre y cuando la intercesión vaya dirigida, o la oración específica concretamente va dirigida hacia Dios. Entonces, la siguiente diapositiva, profesor, si me hace favor. Entonces, podemos resumir lo siguiente. No existe, o yo no encuentro, y aquí sí te pido que me ayudes, Michele, no encuentro ni un solo ejemplo bíblico de un santo muerto intercediendo por un santo vivo. Y tampoco encuentro un ejemplo bíblico de un santo vivo intercediendo por un santo muerto. Entonces, nosotros desde ese punto de vista no creemos que una persona que ha muerto... Ok, y antes de terminar con esta reflexión, quiero hablar de lo que para nosotros entendemos como muerte, porque nosotros no creemos que el alma es destruida. Nosotros creemos que el alma es eterna, y cuando una persona muere, en realidad la persona no deja de existir, y no es que la persona muerta en Cristo está en un estado que deja de existir, o un estado de inconsciencia, ¿no? Nosotros creemos que la persona en Cristo está en un estado consciente completamente, pero que la Biblia, hay un pasaje que nos habla de que no es una parábola, pero es un relato que da Jesús sobre el rico y Lázaro, donde dice, ahí está claramente que los muertos en Cristo no están en un estado de inconsciencia. Entonces, cuando yo hablo de un santo que ha muerto en Cristo, no me refiero a que no está consciente, sino puede estar consciente, pero aún así yo no encuentro ningún solo pasaje en la Biblia que ejemplifique un santo vivo intercediendo por un muerto, o viceversa, un santo muerto intercediendo por un santo vivo. Creo que ahí es ahí donde está la diferencia en cuanto a lo que un católico interpreta como intercesión y un evangélico interpreta como intercesión. Entonces, no sé si me quieres ayudar aquí, Micael, a entender un poquito este punto. Claro, sí, sí. Y bueno, qué bien que hayas hecho tú la precisión, porque la iba a hacer yo también, precisamente para que nos pudiéramos entender bien. Pues, a ver, con respecto al segundo punto, creo que ese punto es algo que ni siquiera el catolicismo sostiene. No es algo que se afirme que un santo vivo interceda por un santo muerto en el sentido de que estamos hablando aquí ahora, es decir, como aquellos que en virtud de que son santos se encuentran en la gloria de Dios, ya se encuentran en su versión beatífica. Porque si esto quisiera aludir a aquellos que, según la postura católica, se encuentran en el purgatorio, entonces ya aquí no estaríamos hablando de santos. Ok, santo es aquella persona que se encuentra ya en la presencia de Dios, y hablando en el sentido de esto, de santos que puedan interceder por nosotros. Ok, entonces esto sería, digamos, creo que un tema aparte, vinculado de algún modo, pero creo que no sería el enfoque de este diálogo, del cual pero también podríamos hablar por mí sin ningún problema. Ok, ahora con respecto al primer punto, ¿no? Cuando tú ahí pones, no existe un ejemplo bíblico de un santo muerto intercediendo por un santo vivo. Pues si quieres, para empezar, okay, para entender esto, antes que nada hay que ponerlo en contexto. Y el contexto es, según la tradición judía, hay un tipo de intercesión por parte de los santos muertos en favor o en beneficio de aquellos que todavía estamos vivos, siempre
recordando la precisión que tú marcaste con respecto a lo que es muerto, ¿ok? No es muerto, es muerto simplemente en el sentido de que murió su cuerpo, biológicamente hablando, pero evidentemente se sigue encontrando en realidad vivo y más vivo que nosotros. Pues la tradición judía precisamente sí, marca esto. De hecho, en la actualidad se puede todavía ver cómo hay judíos que precisamente por ejemplo, se dirigen delante, por ejemplo, de tumbas de personas que consideran santas, precisamente se dirigen a estos santos para pedir un tipo de intercesión para ellos. Podemos ver esto como propio de la tradición judía también usando literatura judía. No necesariamente como tiene que ser parte de la Biblia, para que podamos entender el contexto judío. Entonces podríamos mencionar Segundo Macabeos, podríamos mencionar también el libro primero de Enoch, los cuales no necesariamente se tienen que reconocer como inspirados por Dios, sino que simplemente haciendo una aproximación historiográfica, nos serviría para poder, digamos, precisamente saber que había al menos como mínimo una buena parte de judíos que usaba este tipo de práctica ya desde la antigüedad. Pero si queremos referirnos a textos sagrados que nosotros también consideramos, tanto tú como yo, inspirados por Dios, por ejemplo, podríamos apelar a Jeremías capítulo 15, versículo 1, que si quieres lo tengo aquí delante y te lo leo, y pone: y me dijo Yahvé, aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi alma por este pueblo. Échales de mi presencia y que salgan. Ok, aquí vemos como el texto usa un verbo presente, aunque se me pongan, un condicional presente, no un condicional pasado, ¿no? Como diciendo, aunque se me hubieran puesto, en el sentido de, por ejemplo, cuando estaban vivos biológicamente en el planeta, en el planeta Tierra, no, sino que aunque se me pongan. Y esto que nosotros leemos en Jeremías capítulo 15, versículo 1, es algo que se escribió precisamente cuando tanto Moisés como Samuel ya estaban muertos desde hace mucho tiempo. Entonces no tendría ningún sentido leer esto a menos que efectivamente ellos no puedan interceder por nosotros. Bueno, en ese caso en particular era para el pueblo de Israel ante Dios. O también podríamos hacer referencia en el Nuevo Testamento a Juan 5:45, cuando el mismo Jesús dijo, también lo voy a leer: no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra confianza. Aquí también podemos ver cómo Jesús usa un verbo presente, ¿no? Vuestro acusador es Moisés. Moisés hacía tiempo, hacía siglos que también había muerto para ese tiempo. Entonces, ¿cómo podría hacer ningún tipo de acusación si efectivamente ellos no pudieran hacer cosas como estas, estando en el cielo? Entonces, no solo esto, sino que también podríamos ir a Apocalipsis. Simplemente tres ejemplos y nada más, ¿ok? Con este luego concluyo y te escucharé a ti. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, versículo 7, leemos: cuando lo tomó, los cuatro vientos y los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Aquí encontramos a estos 24 ancianos, que es sabido, suele ser comúnmente al menos aceptado también entre los protestantes, que los 24 ancianos es simplemente un modismo judío para referirse a, digamos, todo ese conjunto de fieles que fueron salvados, tanto judíos como también cristianos. O sea, por lo tanto, judíos en el sentido de antes de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y también posteriores a ella, siempre refiriéndonos al tiempo en el que San Juan Apóstol escribió este versículo de Apocalipsis 5:8. Por lo tanto, estos 24 ancianos, si hace referencia al conjunto de salvados que ya se encuentran en el cielo, como aquí se nos dice, tenían copas de oro llenas de perfume, que aclara que estas copas llenas de oro, llenas de perfume, son las oraciones de los santos. Así que de este modo, lo primero que queda evidente es que ellos entran en contacto con las oraciones de los santos que se encuentran evidentemente aquí en la tierra, vivos biológicamente hablando, todavía en su cuerpo. Y
simplemente algún tipo de, digamos, inferencias, no imposibles, sino inferencias válidas, y teniendo siempre en cuenta el contexto, también se podría concluir sin ningún problema, sin miedo a cometer ningún tipo de error, a que ellos no solo entran en contacto con nuestras oraciones, sino que al presentarlas delante del Cordero, postrándose delante de él, precisamente lo que están haciendo es intercediendo por nosotros, dado que esto también se podría ver simplemente eso como un modismo para poder expresar esta verdad, este concepto. No sé qué te parecen estos, tendría también más para ponerte, pero estos tres, no sé cómo los ves. Bien, sí, son pasajes bien, bien interesantes. El primero, leíste en Jeremías, tendríamos que recordar que el Antiguo Testamento se vivía bajo el viejo pacto, por lo tanto se necesitaban oficios que hoy en día no los necesitamos más, porque esos oficios, como es el sacerdocio y es el profeta, están completados en Cristo Jesús, como dice la epístola de los Hebreos, que la ley de los profetas, por ejemplo, es hasta Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno vivía en el Antiguo Testamento, no teníamos al Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo se nos fue dado después de que Jesús partió. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque el día que vaya les enviaré el Espíritu, Él les enseñará todas las cosas. En el Antiguo Testamento, las personas comunes, podemos decirlo, no podían acercarse a Dios por sí mismos por causa del pecado. La Biblia es clarísima en ese sentido. Las personas que querían acercarse a Dios necesitaban acercarse a Dios por medio de un sacerdote. Ellos llevaban su ofrenda al sacerdote, y el sacerdote mediaba por medio de los hombres hacia Dios. Y cuando Dios quería hablarle a la gente, usaba también otro mediador, pero no era un sacerdote, sino era un profeta. Entonces, el sacerdote servía para mediar de los hombres hacia Dios, y el profeta servía para mediar de Dios hacia los hombres. Esto cambió totalmente en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, según la epístola a los Hebreos, porque dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, y Él es, por eso la epístola de los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia del Señor, porque ahora en Cristo Jesús tenemos libertad total para acercarnos a Dios. Es más, somos llamados hijos de Dios, según Juan. Con respecto al pasaje que leíste de Moisés, habla de Moisés como quien condena, no está hablando como mediador, concretamente, que es el tema que estamos hablando hoy en día. Y el pasaje de Apocalipsis es el más complicado de lo que leíste, porque como hablábamos ayer en el libro del profesor Horacio, el libro de Apocalipsis debe de interpretarse como un libro escatológico, como un libro profético. Me agradó muchísimo la charla de ayer en el libro del profe, porque no recuerdo la verdad el nombre del invitado, pero empezó su exposición diciendo que el libro de Apocalipsis es profecía, es decir, escatológico, es decir, está por cumplirse. Por lo tanto, tendríamos que entrar en un tema que creo que no es el de hoy, ponerle identidad realmente a los 24 ancianos, porque habla ahí de 4 seres vivientes también. Para mí no me convence ese argumento, porque Apocalipsis es un libro profético. Entonces, las epístolas de Pablo, por ejemplo, que podemos concluir, creo que estarías de acuerdo con eso, que abarcan los primeros 100 años de historia del cristianismo, primer siglo, lo cual es clave para nosotros, porque esos 100 años, este primer siglo del cristianismo, hablan del fundamento y de lo que son las bases. Entonces, en ninguna de las epístolas de Pablo encontramos un solo ejemplo, y lo vuelvo a repetir, de un santo que esté intercediendo de un santo muerto, intercediendo por un santo vivo. Claro, pero
déjame hacerte una pregunta, perdona que te interrumpa. Por lo tanto, ¿tú consideras que sea necesario encontrar semánticamente una determinada cuestión en la Biblia para poder aceptarla? En este tema me parece que sí. Hay cosas que nosotros creemos, por ejemplo, la Trinidad en sí, la palabra como tal, no está en la Biblia, no la encontramos no existe esa palabra en la Biblia. Sin embargo, la Biblia está llena de evidencia de la Trinidad. El día que Jesús fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo posó sobre él en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces ahí vemos claramente, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, vemos ahí claramente la manifestación de Trina, de Dios. Pero en un sentido de práctica, o sea, como que tan importante como es la oración y la introducción, me parece que sí deberíamos de ser más estrictos en cuanto a la interpretación literal de la palabra, de la Biblia. Claro, por un lado estoy de acuerdo, pero también me parece que la doctrina de la Trinidad es más fundamental con respecto a la doctrina de la intercesión de los santos. Creo que convienes conmigo con respecto a esto, sí. ¿O no? Sí, claro. Claro, pues claro. Entonces pienso que, dado que también la doctrina de la Trinidad tiene fuertes implicaciones prácticas para la vida del cristiano, como por poner un ejemplo, el bautismo, dado que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que es considerado incluso por la mayoría de los protestantes el unicitarianismo como una herejía, entonces imagino que tendremos que convenir que en realidad no es necesario encontrar semánticamente un concepto en la Sagrada Escritura para poder aceptarlo, dado que pues, muchas cosas no quedaron escritas explícitamente en la palabra escrita de Dios, sino que las podemos encontrar ahí de modo implícito, y simplemente por medio de un desarrollo teológico se puede explicitar o se puede, digamos, poner como evidente para nosotros algo que en un primer momento no es evidente en sí, pero no para nosotros. Sí, en ese sentido, a mí creo que ahí es donde está, creo yo, la diferencia, porque yo creo que sí debemos si recordamos las palabras de Jesús cuando sus discípulos se acercaron con él y le dijeron: maestro, pues enséñanos a orar. Y Jesús dijo: bueno, cuando ustedes oren así. Y empieza a decir Jesús: Padre nuestro. Hablé de todos los versículos que nos dicen claramente que esa intercesión debe ser dirigida al Padre. Y yo repito, para mí un tema como es la intercesión, para mí sí, creo que ahí es donde estamos, de donde es la diferencia, creo yo. Para mí toda doctrina, todo lo que practicamos, todo lo que adoptamos como verdad, para mí sí debe de tener, porque si bien hablamos del Espíritu Santo, la Biblia no niega al Espíritu Santo, y en este caso, yo no encuentro que la Biblia nos autorice a practicar este tipo de intercesión. Te hago una pregunta entonces. ¿Tú consideras que es bueno, lícito que se tenga que orar al Espíritu Santo o no? Bueno, de acuerdo y que se le tenga que adorar, orar y adorar. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice todo lo que pidan al Padre. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y la Biblia habla en Romanos 8:34, dice claramente que si hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos, pero en el Espíritu Santo, en el tema de la intercesión, precisamente cumple esa función, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo, según Romanos 8:34, intercede por nosotros. 8:26. Entonces eso quiere decir que estarías dejando, digamos, a un lado, que estarías excluyendo
la oración al Espíritu Santo? Te lo pregunto solo para ver si te estoy entendiendo bien o no. No, yo creo que no, porque la intercesión es como un, según lo que enseña la Biblia, es oramos al Padre, o sea, ahí está el Padre, en ahí está el Hijo y el Espíritu Santo, y es intercede por nosotros. Por lo tanto, es una unidad, no se puede dividir. O sea, cuando hablamos del Padre, no podemos separar al Espíritu Santo, no podemos separar al Hijo, no podemos hablar que son tres personas. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una unidad, pero que tienen funciones diferentes. Entonces, no lo estoy excluyendo, más bien allí está presente claramente. Claro, no, yo con excluir me refiero a que, por ejemplo, si ahora quisiéramos aquí, el profe, tú y yo, por ejemplo, orar juntos, ¿no? Que si, por ejemplo, dijéramos, Espíritu Santo, amado Dios, glorioso Señor, no sé, bendice este diálogo, cualquier cosa por el estilo, o sea, es un tipo de oración como esta. ¿Sería válida? ¿Sería cristiana? ¿Sería bíblica? ¿O no? Yo, más que nada, al preguntarte si lo excluías o no, me refería, digamos, a un caso particular como esto. Es que eso lo contestó Jesús mismo. No, vaya, solamente tengo que replicar las palabras que dijo Jesús. Todo lo que pidan al Padre, o sea, ahí está clarísimo, la oración es al Padre, en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Creo que, o sea, esa es la respuesta. O sea, ni siquiera es mi respuesta, son las palabras directas de Jesús. Por lo tanto, no está correcto. No entendí, perdón, la última parte. Por lo tanto, no. No sería correcto. Por lo tanto, no, o sea, porque Jesús mismo dijo, todo lo que pidan al Padre, o sea, la oración va dirigida al Padre, en el nombre de Jesús. Y según Romanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. No sabemos pedir como le dice. Pero entonces déjame hacerte otra pregunta, para más que nada no seguir demasiado en este punto. ¿En qué parte la Sagrada Escritura dice que únicamente tenemos que orar al Padre y que no podamos solicitar la intercesión de alguien más, por ejemplo, por nosotros, siempre ante el Padre? Bueno, así, con esas palabras explícitas, que no debemos, o sea, como un mandamiento, así literalmente, no lo encontramos, pero sí ¿O alguna referencia? ¿Alguna referencia, alguna implicación de esto? No, o sea, así no existe en la Biblia, pero está claramente enseñándonos la manera que sí se debe de hacer. Entonces, Jesús lo dijo claramente y acabo de citar los versículos. Entonces, aunque no encontramos una negación literal, así no pueden interceder otros santos, pero sí nos dice claramente, cuando la Biblia nos da una manera de hacer las cosas, creo yo que no necesitamos interpretar otra manera diferente de hacerlo, porque caeríamos, si nosotros, por ejemplo, Michele, perdón, si nosotros tomáramos este argumento, no quiero hablar, yo sé que este es otro tema, pero solamente te voy a poner un ejemplo de cómo este argumento se puede utilizar. Por ejemplo, la doctrina católica sostiene que María no tuvo más hijos. Nosotros es que lo aseguramos, pero la Biblia habla en Lucas 2:7 de los hermanos de Jesús. Si usamos esa misma argumentación que tú estás utilizando para hablar de la interpretación, tendríamos que deducir que, si bien no se dice que estos hermanos de Jesús eran hijos de María, tampoco lo está negando. Por lo tanto, podríamos deducir que pueden ser también hijos de María, aunque este no es el tema. Eso se puede discutir en otro video, pero es la misma argumentación que estás utilizando para hablar de ese tipo de intercesión. Lo menciono porque es la misma argumentación. No sé si me explico. Bueno,
Sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero en ese caso eso dependería solamente de aceptar el presupuesto de que la palabra traducida al español como hermano puede significar únicamente hermano consanguíneo, o sea, hermano de sangre, cuando en realidad la palabra adelfo, griega, no tiene ese único significado, y eso entonces simplemente nos remitiría a lo que tú y yo hemos convenido al inicio de este diálogo con respecto a que las palabras tienen diferentes acepciones y que según el contexto puedan tener un significado, pueden tener otro significado. Por lo tanto, al no aceptar, al no partir desde ese presupuesto, pues entonces la conclusión ya no se seguiría. Pero es interesante lo que tú dices. Me gustaría hacerte notar, volviendo al tema de la intercesión, ¿no? o lo que yo te dije. Sí, Perdón, claro. me toca mediar porque justamente mi función es mediar y me parece que ha sido bastante respetuoso y bien el diálogo, pero yo lo estoy viendo en este momento. Perdón, Miquel, estoy tratando de ser lo más imparcial posible, como que estamos tratando de sobrecargar la tesis de Gamaliel. Como ya estamos cerca de la hora, me gustaría que en los últimos 3 minutos quiero que cierres tu pregunta, Miquel, porque si no va a quedar como un interrogatorio a pobre Gamaliel. Creo que es interesante que todos podamos exponer. Cerremos así en este intercambio, que también Gamaliel te pueda preguntar a ti algo. 4 minutos de un ida y vuelta en preguntas, y después Gamaliel y luego tú, Miquel, que puedan exponer la conclusión del diálogo, que Gamaliel puede o reafirmar su tesis como evangélico o plantear su contratesis contra el católico de ningún problema, y luego ti, porque si no se nos va a ir la hora y no quiero que quede tanto como un interrogatorio. Perdón que me toca mediar en este sentido. No, está bien, me parece bien. Simplemente trataba de hacer preguntas para entenderle mejor a mi hermano, y también para, pues, a lo mejor tratar de hacerle reflexionar sobre los que me parece que son algunos errores, digamos, en el razonamiento, ¿no? Nada más. Por eso Pero te digo sí, que sin no problema. plantearle el interrogatorio, porque es una forma también de argumentar las preguntas, el método socrático por excelencia. Ajá. Simplemente porque ya también estamos cerca de la hora, digo, para que no se nos vaya Claro. tanto el tiempo. Sí, lo que básicamente iba a decirte, hermano, es que seguir tu razonamiento, cuando yo te pregunté, ¿no?, si la Biblia nos dice que únicamente tenemos que hacerlo como tú lo decías o no, y tú dijiste, no lo dice, pues efectivamente, pero llegar a la conclusión a la que tú llegas sería un error, porque sería a partir, digamos, del silencio, a partir del silencio de lo que encontramos en el texto, dado que no encontramos tal cosa explícitamente o semánticamente. Entonces, bueno, concluimos que no se tiene que hacer. Pero al no tener algo semánticamente ni a favor ni en contra, porque yo en esto, digamos que soy sincero, soy honesto, no encontramos en toda la Sagrada Escritura nada que nos diga, que nos prescriba la intercesión de los santos, pero tampoco para el católico este es ningún problema, porque nosotros precisamente vemos en la Biblia que ahí se encuentra toda nuestra doctrina de modo explícito o implícito, como también en realidad en general los protestantes. Es de ahí que viene precisamente, es necesario el quehacer teológico. Entonces, simplemente me gustaría hacerte reflexionar sobre esto y luego te cedo la palabra, que ya tenemos que terminar. Tenemos que entender que el cristianismo no es una ruptura con el judaísmo como tal, sino que es un perfeccionamiento a la luz de toda la obra de Cristo, pero no se rompe con muchas cosas. Entonces nosotros podemos aprender cómo pensaban los judíos, incluso también los cristianos, precisamente a partir de las cosas que ellos digamos, hacían o creían. Hay simplemente una pequeña referencia, por ejemplo, a Mateo 27:46, cuando Jesús ya ha sido crucificado. Entonces él dice el famoso clamor, ¿no? ¿Cómo era? Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se nos dice que lo que pensaron los judíos que lo escucharon es que estaba llamando a Elías, o sea, como que si estuviera pidiendo la intercesión de Elías. Entonces, esto también es interesante para ver qué pensaban, que creían los judíos en aquel tiempo, y también esto se puede vincular con 1 de Enoc 9, del 1 al 3, cuando precisamente también se habla de un tipo de intercesión que se da en el cielo por nosotros,
en virtud de las oraciones que nosotros elevamos y que en realidad tiene un punto de encuentro muy fuerte con precisamente el texto de Apocalipsis que leí antes, que estoy de acuerdo con respecto a que hay que entenderlo como profético, pero no únicamente como profético. De hecho, tanto en el catolicismo como en el protestantismo se entiende que no se tiene que reducir únicamente al aspecto profético, como que si no dijera nada, para el presente continuo de toda la cristiandad. Yo no vi la transmisión que tuvo el profesor ayer con respecto a este tema, pero habiéndolo estudiado, estoy seguro y yo tengo conocimiento de que tanto en el catolicismo como en el protestantismo no se reduce únicamente a la parte profética. Por lo tanto, no vería un problema en eso. Bueno, yo al principio de mi exposición quise mencionar lo importante que para nosotros es que todo lo que creamos tiene que tener su fundamento bíblico. Con todo respeto digo esto, no me parece una argumentación que me convenza, porque, por ejemplo, Miquel, yo te pregunto, no quiero mencionar esta palabra porque yo sé que al profesor le bajan el video, pero, por ejemplo, la Biblia no, la voy a decir, profe, ya sí, espero que no se metan problemas. La Exprésese Biblia libremente. Entonces, con condena, respeto a salud. mira, Miquel, por ejemplo, la Biblia no condena, por ejemplo, lo que es la pedofilia. O si yo te pregunto, ¿condena la Biblia explícitamente la pedofilia? Explícitamente, Sí. pedofilia o pederastia. Bueno, la atracción a menores. Sí. Puedo decir que no lo hace semánticamente de modo necesario, dado porque esto además sería un anacronismo verlo de este modo, pero encontramos el concepto, digamos, me parece que de modo bastante evidente. ¿Qué parte? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Parte. Pues teniendo en cuenta la perspectiva tanto judía como cristiana con respecto a la sexualidad. Siempre es en referencia a un hombre y una mujer adultos que contraen matrimonio y que, por lo tanto, mantienen, digamos, las relaciones propias del matrimonio entre ellos. Bueno, sí, claro, pero acuérdate que este movimiento que odiamos, por supuesto, y que condenamos, hay quienes aseguran que los niños tienen libertad de elegir con quién te acuestan, y nosotros lo condenamos, aunque la Biblia no dice explícitamente que sea condenable, pero nosotros lo deducimos. Entonces, ¿y eso cómo me pondría en desventaja la doctrina de la intercesión, pero? Sí, bueno, es que es el mismo argumento que tú estás utilizando, Miquel. O sea, el hecho de decir que porque la Biblia no lo condena, entonces podemos practicarlo. Bueno, hay muchas cosas que la Biblia no condena explícitamente, por ejemplo, la pedofilia, y no por eso es aceptable para nosotros, porque hay quienes piensan que la pedofilia no tiene nada de malo desde el momento que si el chico siente que ama, o la persona adulta siente que ama, y la Biblia dice, y amor, dicen unos, ¿no? Y entonces, sí, no sé si me doy a entender el argumento. Aunque la Biblia... Sí, pero yo creo que me beneficia. Aunque la Biblia no condena ciertas cosas explícitamente, lo deducimos. Entonces, en ese caso, el hecho de que la Biblia no condene explícitamente o no diga explícitamente que no podemos interceder, o que los santos que han muerto en Cristo no pueden interceder por nosotros, no es un argumento para mí válido para poderlo practicar, porque repito, todos los ejemplos que hay en la Biblia de intercesión, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluso tenemos a María. Yo estoy 100% de acuerdo con la intercesión de María en las bodas de Caná, que es un ejemplo que se utiliza mucho. De acuerdo, María intercedió, pero intercedió ante Jesús. O sea, todos Moisés, Abraham, todos intercedieron al Padre por otros santos. Entonces, repito, yo todos los ejemplos que veo en la Biblia, para mí es fundamental. Todos los ejemplos que veo de intercesión en la Biblia cumplen el modelo que puse hace ratito en mi presentación, la pirámide. Todos los ejemplos de intercesión que encuentro en la Biblia
cumplen ese mismo modelo. No encuentro ningún otro modelo. Pero es que el ejemplo que tú, por ejemplo, que tú justo ahora acabas de mencionar, precisamente es lo que el católico sostiene con respecto a la intercesión de los santos. O sea, viene una persona, número uno, como por ejemplo yo, ¿no? Pide a otro cristiano que interceda por él ante Dios, que se dirija directamente a Dios. ¿Entiendes? Claro. La única diferencia es que en este caso, tal santo no es un santo aquí en la tierra, sino que es un santo que ya se encuentra en el cielo, en la gloria de Dios. Entonces, la única distinción, la única diferencia es su ubicación. Pero, y eso simplemente es una diferencia accidental, no es una diferencia esencial. Por lo tanto, en realidad me beneficia. Y también lo otro que tú mencionaste antes con respecto al tema de la pedofilia, también me parece que es algo que juega precisamente a favor de lo que yo he estado explicando hasta ahora, porque yo precisamente he dicho que algo no tiene que estar necesariamente de modo explícito en la Biblia, sino que también se puede encontrar implícitamente y que por medio de una correcta interpretación se puede hacer evidente para nosotros. Entonces, nosotros encontramos, por así decirlo, principios de intercesión digamos, de santos en el cielo, santos cristianos y santos ángeles. He puesto ejemplos de santos, de personas santas. También podría poner ejemplos explícitos de santos ángeles que desde el cielo interceden por nosotros. Entonces, de ahí que, como decía, creo que lo que tú precisamente estabas diciendo, que algo no necesariamente tiene que estar dicho explícitamente en la Biblia, pues juega a mi favor. De hecho, hay 4 modos en los que, solo el último, profesor, y termino con esto. Sí puedo. Si me das... Sí, perfecto. Iba a decir, hay 4, digamos, modos en los que algo puede referirse a la Biblia, que sea totalmente bíblico, sea que lo encontremos ahí de modo explícito en la Biblia, que sea basado en la Biblia, o sea que esté ahí el concepto pero no explicitado y por lo tanto lo encontremos de modo implícito. Algo puede ser extra bíblico y luego algo puede ser antibíblico. Estos son, digamos, los 4 las 4 diferentes modos en los que algo puede referirse a una doctrina cristiana. Por lo tanto, lo que yo estoy presentando es una doctrina que se encuentra de modo implícita en la Biblia. Ahora, para que tenga que ser rechazada, entonces debería poderse concluir que se trata de algo antibíblico. Pero hasta ahora me parece que no hemos llegado a esa conclusión. Bueno, ya, profesor, con esto ya doy mi conclusión, porque sé que ya se le va el tiempo. Hay un solo ejemplo en la Biblia. Yo, sinceramente, no escuché ni un ejemplo, ni un solo ejemplo de intercesión de un santo muerto en Cristo intercediendo por un santo vivo. Pero sí encuentro uno en la Biblia de una sola persona que literalmente dice que murió y en ese estado, después de haber muerto, sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y esa persona no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús? Dice, el que murió. Ahí dice claramente que Jesús murió. Más aún dice, el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Esta es mi conclusión. Hay una sola persona que murió y que es el que intercede por nosotros después de haber muerto. No encuentro ni un solo versículo en la Biblia, ni de ninguno de los apóstoles, que yo reitero mi amor por los apóstoles, reitero mi amor por María, mi amor por los apóstoles es innegable, nadie puede negar eso, pero yo no veo unas palabras como estas ni en ninguno de los apóstoles, ni en María, la Virgen María, ni en nadie. Esta es una cualidad que yo solamente veo en una sola persona, bíblicamente, en Cristo Jesús, que literalmente lo explique así, tan claro como Romanos 8:34, alguien que ha muerto y que puede interceder por nosotros, explícitamente en la Biblia, Cristo Jesús, dice Romanos 8:34. Con esto, profesor, creo que es mi conclusión, y nada resta más que agradecer por el espacio, agradecer a mi Michele por
charla amigable y espero poder, en otro, no sé, en otro tema quizás, poder volver a charlar. Miquel, no sé si querías hacer vos tu última intervención, porque arrancó hablando de hecho Gamaliel en un minuto y cerramos y ya quería hacer una reflexión final. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues creo que decir que alguien ha muerto en Cristo no se debería reducir únicamente a aquellos que han muerto después de la resurrección de Cristo, sino que aquel que muere en Cristo es aquel que muere poniendo su fe en el plan divino de Dios. Por lo tanto, esto debería poder ampliarse hasta precisamente aquellos que vivieron bajo la antigua alianza. Por lo tanto, he presentado dos versículos claros, específicos del que se encuentran en el Antiguo Testamento, y también, a mi entender, el texto de Apocalipsis en el Nuevo Testamento que he encontrado es bastante claro, porque como decía, la gran mayoría tanto de protestantes como de católicos convienen en que los 24 ancianos refiere de un modo u otro a la iglesia triunfante, aquellos que ya se encuentran en el cielo, en la visión beatífica de Dios. Por lo tanto, creo que sí, hay suficientes razones para, como mínimo, no negar la intercesión de los santos en el cielo. Eso en el mejor de los casos. Y que simplemente con un poco de quehacer teológico, pues se puedan hacer las debidas inferencias y también verlo a la luz de lo que el cristianismo ha creído desde el inicio. Yo aquí tenía también preparadas algunas citas, pero evidentemente por cuestiones de tiempo no se han podido mostrar, pero podemos ver citas que precisamente nos hablan de esto a partir ya desde el primer siglo en adelante, que se encuentra evidentemente fuera de la Biblia. Ahora, que sea algo extra bíblico no implica que sea antibíblico. De hecho, todo lo contrario. Y por lo tanto, a menos que la intercesión de los santos no se presente, no se pueda concluir que sea antibíblica, entonces el cristiano debería poder aceptarla, a mi entender, sin demasiados problemas, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos beneficia. Y además, los milagros creo que podrían ser, la confirmación en virtud de milagros, creo que podrían ser también pruebas de esto, más allá del quehacer teológico que alguien pueda hacer. Y de esto en el catolicismo tenemos, pero a toneladas, precisamente porque para que alguien pueda ser considerado santo, tiene necesariamente que haberse corroborado al menos 2 milagros que hayan ocurrido después de haber pedido la intercesión por parte de tal santo. Y en el catolicismo tenemos más de 7.000 santos, por lo tanto, me parece que esos son más de 14.000 milagros. Y la presencia del milagro me parece que también es evidencia suficiente como que digamos que viene a corroborar de un modo, digamos, paralelo la veracidad de esta doctrina y dogma que los católicos tenemos. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Gamaliel, por este tiempo, también a todos los que nos han seguido, han estado aquí presentes, y pues que esto pueda servir para que juntos podamos crecer y sobre todo para que podamos, digamos, vernos beneficiados por la verdad, en virtud del hecho de que, como siempre digo y recuerdo, la verdad es Jesucristo. Y donde está la verdad, está Jesucristo, y ahí es donde también nosotros como cristianos deberíamos aspirar a estar. Muchísimas gracias, me encantó tu cierre. Muchas gracias, Gamaliel. Muchas gracias, Miquele. A Luis, que nos colabora. Última presión. Recordemos lo que dijo Jesús. Dijo que va a llegar un momento cuando va a haber personas que van a acudir a él diciendo: Señor, acuérdate que en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá: no los conozco. Entonces yo tendría cuidado con los otros milagros, porque según las palabras mismas de Jesús, un milagro, Jesús mismo dijo que iba a haber personas que aún haciendo milagros no son de Cristo. Solamente esta predicción. Bien, si empezamos con eso vamos a tener que refutarnos y vamos a estar hasta No, la no, mañana. no pasa nada, adelante. Pero le agradezco y insisto, si están aquí ambos es porque más allá de que cada uno en su campo y en su fe son grandes exponentes, también son grandes amigos. Podemos dialogar con respeto, que es lo que yo intento demostrar en este espacio, que podemos aprender todos de todos, al menos yo me he enriquecido. No voy a reaccionar a este debate, no voy a emitir opinión, porque no me corresponde. Si tienen autorización, tanto Gamaliel como Miquele, si quieren utilizar este video íntegramente, si lo quieren recortar, si lo quieren editar, respetando la fe, no quiero que me venga uno con
budista viene y educa a musulmán maleducado, o sea, no quieren estar con esas tonterías de YouTube. Si mientras mantengamos el respeto, pueden hacer uso libre. Desde ya hago cualquier reclamo futuro de YouTube. Yo permito el uso de este intercambio que ha sido muy respetuoso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si ambos se han sentido cómodos en este diálogo y si ambos están de acuerdo, podemos más adelante, no digo ya, pues que cada uno tiene una vida, pero de aquí 15, 21 días, volver a juntarnos y en este mismo formato, por ejemplo, exponer lo que es el purgatorio, un tema fundamental para el católico, un tema un poco más discutido para el evangélico. Entonces, es un diálogo. Allí sí va a ser un poco, si quieren, si están de acuerdo, no sé si se han sentido cómodos hoy día ambos. ¿Bien? Yo estoy bien. Yo sí. Agradezco el respeto de Michele. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ambos. Nos vamos a ver en vivo, pero no en este canal, sino en el canal de la Resistencia el domingo, que son las elecciones en Argentina. Tengan paciencia, gente. Mañana voy a sacar un video para un conserva random. Ahora me voy al canal de Artistas Libres, que también tengo que seguir dando entrevistas. Dios los bendiga. Y sobre todo, gente, todos los que están aquí, les pido que oren y recen por santos que están vivos, por Michele y Gamaliel, que oren y recen por ellos, que generosamente se han prestado a ofrecernos su sabiduría hoy día y nos ha enriquecido todos para aprender. Aunque no nos vayamos a convertir una fe u otra, al menos sabemos un poco más de la fe del otro. Y eso ya es una ganancia para muchos. Nos vemos, tome vitaminas. Sí, Denis, si supiera el estrés que estamos pasando, sí, necesito alimentarme mejor, pero tenemos mucha carga de trabajo, gracias. Nos vemos, gente, adiós. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.